Yo soy libre, yo soy libre. Tanto te amamos, tanto te adoramos, que hoy nos volvemos a ti. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces, si nosotros vemos la obra que Dios hace en nosotros cuando recibimos a Cristo, ¿qué pasa desde ese primer momento cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor? El Espíritu Santo viene, ¿verdad? Dice la palabra que Él viene y coloca un sello. Coloca un sello en nosotros. Para distinguirnos o para poder diferenciarnos que somos de su propiedad, ¿verdad? Ustedes saben que los ganaderos o las personas que tienen reses, ellos usan una herradura para marcar el ganado. Entonces, con eso, con ese sello, con esa marca que le colocan al ganado, lo pueden diferenciar de otras reses, de otras personas. Eso quiere decir que si a esa persona pues, que tiene ese ganado se le extravía, se le escapa o se lo roban, muy fácil él puede salir e irla a buscar y la va a reconocer. ¿Por qué? Porque tiene una marca. Porque tiene un sello. Entonces, eso mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Nos coloca un sello de que somos propiedad de Él, de que somos hijos de Dios. Y a medida que vamos caminando con el Señor, ¿verdad? Que vamos dando los primeros pasos. Bueno, esto que está acá, que es la palabra de Dios, se nos revela, se nos empieza a revelar, ¿verdad? Nuestra mente, el Espíritu Santo empieza a transformarla, empieza a renovarla. El Señor empieza a tratar con cada uno de nosotros. Empieza un proceso de transformación, proceso de cambio, donde por tiempo veníamos conduciéndonos de una forma. Por ejemplo, en mi caso, me voy a colocar como ejemplo, ¿verdad? En mi vida pasada, yo nunca creí en Dios. Y nunca me predicaron. Y yo pensaba que lo que hacía era bueno. Fui rockero, fui ponqueto, y yo pensaba que todas esas cosas que yo hacía estaban bien. Decía groserías, tomaba, y era normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no, se me había sido revelada, por cuanto el Espíritu Santo no estaba en mí. Pero ahora que sé que le pertenezco al Señor, así como ustedes, porque desde el momento de que usted recibió a Cristo, usted es propiedad de Él.
Usted es propiedad de Cristo. Usted lleva el sello que el Espíritu Santo le colocó. Pero aquí en esta palabra hay una demanda, porque dice que nosotros no somos de los que retroceden. O sea, que nosotros no somos esto. No podemos retroceder. No podemos. O sea que yo, en mi caso, sabiendo cómo fue mi vida pasada, yo no puedo volver a como era antes. Yo no puedo seguir escuchando la música que antes escuchaba. Ya no puedo tomar, ya no puedo decir groserías, no puedo decir nada, porque hubo una separación entre el mal y el bien. Porque el Espíritu Santo, cuando entra en nosotros, nos da discernimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces sucede una separación y ya no podemos seguir conviviendo con las tinieblas, sino que tenemos que permanecer en la luz que es Cristo. Entonces la palabra dice que muchos son llamados, ¿verdad? Durante mucho tiempo el Señor llama. Y seguirá haciéndolo hasta que Él venga. Pero dice más adelante que pocos son los escogidos. Entonces, es decisión de nosotros. Porque no es que tú quisiste buscar a Dios, es que Dios te estaba buscando a ti. Porque Dios estaba buscando lo que se había perdido, así como lo hizo conmigo. En ningún momento yo busqué a Dios. Hoy por hoy yo entiendo su amor, su misericordia tan grande para conmigo, que yo hago una comparación de mi antes y mi ahora, y yo le doy gracias a Dios. Porque quizás no sé dónde estaría, ¿verdad? Como cada uno de los que estamos acá. Entonces, muchos son llamados y pocos escogidos. Eso quiere decir que entonces, en medio del camino, ¿verdad? Porque, por lo menos en mi caso, he visto tantas personas que han aceptado al Señor y que se han congregado por un tiempo. Pero en mitad de ese proceso o de ese caminar con el Señor, la persona empieza a retroceder. Y empieza a retroceder. Y empieza a retroceder. Porque nosotros como hijos de Dios no podemos descuidarnos. No podemos perder el tiempo, hermanos. No podemos desenfocarnos. Tenemos que estar con nuestra mirada puesta en el cielo, en Cristo. Porque más adelante dice, de lo que sí somos, amén. Dígale al que está a su lado. No somos de lo que retrocedemos para perdición. Dígale al que está a su lado. No somos de lo que retrocedemos para perdición. Ahora dígale esto con más fuerza. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces, nuestra vida en Cristo se resume en eso. Porque, ¿cuál es el fin de todas las cosas? ¿No? Que seamos salvos. Amén. Que nuestra alma sea salva. Pero es responsabilidad ahora mía y de usted en preservar el alma. Imagínense que aquí hay un niño recién nacido, ¿verdad? Delicado, que requiere atención, que requiere cuidado, que requiere que sea tratado con delicadeza. Bueno, ahora de esa misma forma, colóquese usted ahí. Quita el niño y póngase usted. De esa misma manera el Señor quiere que nosotros preservemos el alma, porque es lo que va a ser salvo.
el alma. Y yo les voy a colocar como ejemplo al apóstol Pablo. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, el apóstol Pablo tenía claro, ¿verdad?, de cuál era su posición. Si vemos la vida de este hombre, antes de tener el encuentro con el Señor, él perseguía a la iglesia de Cristo. Él buscaba a los cristianos para matarlos. Pero hubo un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Y él entendió, porque ojo, no quiere decir que entonces porque vengamos a la iglesia ya tenemos garantizada la salvación. Porque pudiera ser que alguno de nosotros lo haga por una costumbre o por algo religioso o por algo repetitivo y seamos unos robots. No. Dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea que él tenía una meta. Así como los atletas que se preparan para un día, y ese día es la competencia en la cual ellos se van a enfrentar con otras personas. Pero previo a ese encuentro, el atleta se tiene que sacrificar, ¿verdad?, con la alimentación. Este atleta tiene que tener disciplina, hábito de ejercicio, día tras día, día tras día. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, para llegar a ese nivel que está, ¿usted cree que él entrena una sola vez al mes? ¿O una vez al año? No, ¿verdad? Lo hace día tras día, día tras día. Y cuida su alimentación. Porque ellos tienen claro que su meta es ganar. Así como nosotros tenemos que tener claro que nuestra meta es preservar el alma, es cuidar el alma, es no retroceder. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere que avancemos en el nombre de Jesús. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí está hablando de que yo debo golpear mi cuerpo. Lógicamente no vamos a agarrar un palo y nos vamos a caer a golpe. Pero sí, nuestra carne, ¿verdad?, que a veces no quiere orar, no quiere leer la palabra de Dios, que no quiere buscar a Dios. Eso es lo que tenemos que golpear todos los días. Nuestro cuerpo. Tenemos que ponerlo en servidumbre. Recuérdense que nosotros tenemos 3 enemigos, ¿verdad? Que es el mundo, el diablo y la carne. Pero se va el mundo y el diablo y quedamos nosotros. Yo digo que es el más fastidioso, porque siempre está con nosotros las 24 horas al día. Nos acostamos, está con nosotros. Entonces, por eso nos debemos comprometernos con el Señor en poner este cuerpo en servidumbre, para que busque al Señor, para que ore, para que pueda leer la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 3,
versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que seamos imitadores de él y que veamos el ejemplo de las personas que se conducen según las enseñanzas que han aprendido de él. Ahora yo te pregunto, ¿cómo son tus relaciones interpersonales? ¿Con quién tú te relacionas? ¿Con quién te la pasas? Porque la palabra de Dios dice que no erremos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, es mejor, ¿verdad?, buscar a una persona que te ayude o que te motive a buscar de Dios. Acercarte a una persona que tú digas: wow, yo quiero ser como el pastor Gustavo, un ejemplo, que busca a Dios y busca a Dios y busca a Dios y busca a Dios. ¿O qué estás haciendo? ¿Cómo son tus amistades? Porque si vamos al plano secular, podemos tener muchos amigos, ¿verdad? Pero el ejemplo o la vida de esos amigos está conforme a la palabra de Dios. Porque ciertamente, si ellos no tienen a Cristo, nos pueden motivar ¿a qué? A pecar, ¿verdad? A hacer lo malo, a lo que al Señor no le agrada. Entonces, ahí empezamos a retroceder. Y empezamos a retroceder. Entonces la palabra dice que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Yo coloqué acá 3 puntos que debemos considerar para no retroceder, para que en algún momento o empezamos a titubear. En el punto número 1 le coloqué: debemos evitar perder la visión. ¿Qué pasa cuando una persona usa lentes? Bueno, voy a colocar como ejemplo a mi esposa, disculpa, amor. ¿Verdad? Usa lentes y no los tiene puestos. Por lo menos ella de aquí a ahí no ve bien, o sea, no relaciona bien el aspecto de la persona. Porque necesita el lente. Porque es su herramienta o es lo que le ayuda a que su visión esté enfocada, ¿verdad? A que pueda ver con claridad, a que ella pueda distinguir quién es la persona que está allí sentada. Entonces, hay un ejemplo de una persona que fue Sansón, ¿verdad?, que perdió la visión, que en algún punto de su vida empezó a retroceder, porque la palabra dice en Jueces que él le abrió el corazón a la filistea, a Dalila, y le reveló su secreto. Y le cortaron el cabello y perdió su fuerza. Y más adelante vemos que le sacan los ojos y pierde la visión. Y cuando perdemos la visión, nos desenfocamos, andamos así. Andamos como dice acá, corremos como a la aventura. O sea, nos paramos
salimos a la calle y llevamos una vida como vayamos viendo, va a salir, o como dice, como vayamos viendo va saliendo, algo así es. Como voy viendo, ¿cómo? Ah, bueno, ahí voy viendo. ¿Entiendes? Entonces, no oramos, no leemos la palabra de Dios, sino que bueno, venimos los domingos a la iglesia, venimos los viernes y chévere. Pero eso no es todo. Debemos tener este colirio. Esto es un colirio que nos aclara la visión, que nos enfoca, que nos ayuda a concentrarnos para poder seguir avanzando cada día, ¿verdad? Sabemos que esto es una carrera. Esto no se mide por años. Esto no se mide por conocimiento. Esto no se mide por intelecto. Yo nada soy. Yo puedo estar aquí parado predicando, pero el que lo es todo es Cristo. Y toda la gloria es de Él. Yo nada soy. Yo solamente soy un instrumento en sus manos. Entonces, por eso nosotros día a día tenemos que esforzarnos en seguir avanzando, en seguir enfocados en la meta que es Cristo. Dile al que está a tu lado, punto número 2, evita desobedecer a Dios. Así como Adán y Eva, ¿verdad? Cuando pecaron en el inicio, desobedecieron a Dios y a causa de su desobediencia entró el pecado. Y por causa del pecado se originó una separación. Ellos habían sido diseñados para vivir en el huerto de Edén, donde no trabajaban, no había enfermedad, no había dolor. Ellos estaban desnudos, no tenían conciencia de eso, ni siquiera. ¿Pero por causa de qué? De la desobediencia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los sacó de ese lugar. Entonces, vamos a buscar en Génesis capítulo 19, versículo 26. Aquí hay un ejemplo de una mujer que es la esposa de Lot. Dice la palabra: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. En este tiempo Dios le había dicho a su esposo que iba a traer destrucción sobre Sodoma y Gomorra, porque era demasiado el pecado que había en ese tiempo. Y le dijo a él que saliera, que huyera, que no retrocediera, que no mirara hacia atrás. Pero en un instante que esta mujer volteó a ver cómo Dios traía el juicio sobre esa ciudad, se convirtió en una estatua de sal. Así que, ojo pelado, porque en esta carrera, ¿verdad?, que es a diario, si nos descuidamos y empezamos a voltear y otra vez a desear el mundo y esas cosas, y eso empieza a seducirnos, oye, eso es peligroso. Cuidado, no nos pase como la esposa de Lot. Por eso tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Es fácil? No es fácil, claro que no lo es. Pero debemos entonces, ¿qué? Someternos a Dios, someternos a su palabra para poderlo obedecer. El punto número 3 dice: debemos evitar pecar voluntariamente. En Hebreos 10, versículo 26 al 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ahora, fíjese algo. Debemos evitar pecar voluntariamente. ¿Cómo así? Como le puse en mi ejemplo, cuando yo no tenía a Cristo, lo que yo hacía, pensaba que estaba bien, porque no tenía conocimiento del pecado. No se me había sido revelada la palabra. Pero ahora, ¿qué pasa si estando en esta posición empezamos a pecar voluntariamente? Y empezamos a tomar por inmunda la sangre de Cristo. Y empezamos a hacer loqueras. Y voy para acá y voy para allá. Y no, bueno, Dios me perdona. Y abusamos de la gracia. Y empezamos a pecar y a pecar y a pecar. Cuidado. Porque la palabra aquí me dice que hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que es responsabilidad de nosotros, tanto mía, porque esto empieza desde acá, como de usted, en que día a día, podamos correr esta carrera, podamos colocar nuestro cuerpo en el servicio a Dios, que podamos orar, que podamos leer la palabra día a día, que podamos valorar la salvación, que podamos entender de que esto no es un juego, de que no venimos acá a la iglesia a pasarla bien, a pasar un rato agradable, a hablar con mi hermano, a saludarlo, hola, ¿cómo está? No es un club social, no es como de repente hacen en otros lugares. No vengamos acá a perder el tiempo, vengamos acá entendidos de qué es lo que queremos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿para qué viene la iglesia? ¿Para qué usted viene a la iglesia? Porque la palabra nos dice, ¿verdad? En Santiago, que seamos hacedores de la palabra. Entonces es importante que esto que está acá, que a diario el Señor nos enseña, lo podamos aplicar acá, para que entonces podamos empezar a dar fruto, para que entonces podamos seguir avanzando. Y de esa forma no vamos a tener necesidad de anhelar, de desear el pasado. Yo les digo algo, sinceramente. Le doy gracias a Dios por el milagro que hizo en mí. Porque desde el momento que yo recibí a Cristo, yo tomé la decisión de no seguir ingiriendo bebidas alcohólicas. Y fue algo que Dios hizo, que yo no me di cuenta. ¿Qué hice yo? Dispuse mi corazón y me mantuve firme por su gracia. Por su gracia y por su misericordia. Pero me mantuve firme. Y aquí estoy por su gracia y su misericordia, después de 12 años. Así que usted tiene que tomar la decisión hoy. Tiene que tomar la decisión. O se mantiene firme o empieza a retroceder. Yo prefiero, como dice la palabra, ser de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Usted también lo quiere hacer? Bueno, colóquese sobre sus pies y vamos a orar.
En Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Señor, te adoramos, Padre, en esta noche. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te bendecimos, Señor, te damos gloria, honra y honor, Señor. Tú mereces todo, Señor. Tú mereces todo de nosotros, Padre Santo. Padre, ayúdanos, Señor, en este